Hola, aquí estamos de nuevo. Recuerden que estos programas que estamos grabando ya nos quedan unos cuantos. Ya estoy grabando casi en la última parte de noviembre. Ya la próxima semana es diciembre. Ya son programas que se refieren a lo que está sucediendo o lo que es o lo que está alrededor del ensayo, que es lo que tenemos como tema principal en nuestra asignación de redacción 1 en el instituto. El día de hoy voy a hablar sobre un tema que luego descuidamos un poco o porque no sabemos hacerlo, o porque creemos que no es necesario, o porque, ¿para qué? Voy a empezar, curiosamente, con muy al principio. Recuerdan que yo les dije que para hacer un ensayo, pues algunas veces hay que hacer una investigación, porque ya cuando tenemos nuestra investigación, pues de ahí tomamos información que nos va a servir para nuestro ensayo, por mucho que el ensayo va a ser subjetivo. Pero si nosotros vamos a hacer un ensayo donde vamos a hablar sobre la arquitectura barroca en México y no sabemos cuál es el nombre de los arquitectos, pues eso habla muy mal de nosotros. Por lo menos hay que investigar cuáles son los nombres de los arquitectos, quienes los hicieron. Muchas veces fueron los mismos frailes. Hubo algunos frailes muy talentosos que hicieron conventos, iglesias, que afortunadamente el día de hoy todavía están en pie, muy bien hechas, por cierto. ¿Sí? Entonces, todas esas personas necesitamos hacer una investigación. Bueno, esa investigación, de ahí sacamos nuestro ensayo. Pero yo me voy a ir a un poquitito más atrás de la investigación. Recuerden que nosotros ya tuvimos una lección sobre investigación donde yo les decía que el esquema de investigación es el de introducción, desarrollo y conclusión, y luego bibliografía. Ahí mismo, en ese esquema, en el de introducción, teníamos que poner la parte de cuál era nuestra metodología, cómo íbamos a investigar. Bueno, eso era la investigación per se. Pero les dije algo muy importante. Siempre es muy bueno hacer un pequeño borrador. Ya teniendo nosotros la idea sobre qué es lo que queremos hablar, tomar una hoja y ahí como un esbozo, recuerden, un esbozo de un dibujo es cuando ponemos más o menos una figura o un paisaje, pero no se ven realmente lo que es, sino que más o menos cómo va a quedar el cuadro, o cómo va a quedar el dibujo o el grabado. Bueno, ese borrador también tiene cierta importancia, porque ese borrador, cuando ya lo tenemos nosotros, y recuerden que les dije que podía ser un borrador así como les acabo de mencionar, o podía ser un mapa conceptual, no hay problema. Pero después tenemos que ver cómo corregir. Cuando yo digo corregir, no quiere decir que esté equivocado, sino que tal vez ya en función de lo que queremos hacer, podemos eliminar ciertas ideas que ya no nos van a servir y que nada más nos van a estar ahí haciendo sombra a las ideas que sí realmente vamos a utilizar. Entonces, tanto en el borrador como en el texto, en el mapa conceptual, podemos eliminar esas partes y entonces sí irnos hacia adelante. Luego ya tenemos nuestra investigación ya nos da una conclusión y de esa conclusión nosotros, junto con la investigación que tenemos, podemos partir para hacer un ensayo. ¿Sí? Sobre todo los ensayos que son de tipo científico, un ensayo químico, un ensayo sobre arquitecturas, un ensayo
crítico, un ensayo sobre el arte. Bueno, ya tenemos aquí un esqueleto donde nos vamos a basar para hacer nuestro ensayo. Ya tenemos nuestro ensayo, ya lo terminamos, ya partimos de todo esto, del borrador, el mapa conceptual, la investigación, el análisis inclusive, ya todo eso lo hicimos y ya dijimos vamos a escoger esta idea y esta idea la voy a desarrollar como un ensayo. Ya sabemos que un ensayo es un texto en el que vamos a poner nuestra opinión. Toda opinión es subjetiva, sí, pero esa subjetividad va a estar sustentada en ciertos hechos comprobables, ¿sí? Bueno, me voy a arrancar entonces con lo que es propiamente esta lección que trata de la corrección o la revisión del texto cuando ya tenemos el texto terminado. Ya cuando terminamos, ya tuvimos nuestro título, ya tuvimos nuestra introducción, ya tuvimos nuestro desarrollo, nuestra conclusión, nuestra bibliografía y ya mencionamos inclusive nuestra metodología en la introducción. Ya, lo tenemos ahí ya. No sé, 7, 8, 10 párrafos. Lo tenemos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Aquí hay un grave problema en México. Cuando ya terminamos todo esto y como nos tomó 3, 4 días o tal vez una semana, ¡ay, qué flojera! No, ahí está ya públicalo, no, ahí está mi trabajo. No. Ahí es donde empieza algo muy importante que les digo que se llama revisión o corrección del texto. Aquí sí me voy a ir un poquito más en orden. Ya el texto terminado, tenemos que revisar el título. El título es muy importante. Ya alguna vez les he comentado, se los he comentado sobre todo en los cuentos o en los poemas, donde el texto, y esto me lo decía, no es idea original mía, es idea de un maestro, que de los que tuve, de los tantos que tuve, que todos fueron muy buenos, que me decía, es que hay veces que el texto es el 50% de tu obra, porque es el que llama la atención y le dice a tu lector de qué va a tratar. Luego, para el título, tenemos en la parte de abajo, a mano derecha, un pequeño epígrafe que va a apoyar al título. Entonces, estas partes que son cortitas y que son muy breves, son muy importantes. Tenemos que ver, ya cuando terminamos nuestra obra, recuerden, ya tenemos la obra, ya no estamos escribiendo nada ni estamos agregando nada. Estamos viendo nuestra obra ya escrita. Vamos a revisar si ese título es realmente atractivo o si podemos mejorarlo. Hay algunas cosas que se pueden evitar. Por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, vamos a decir la pandemia en México en el siglo XIX. Podemos quitarle un artículo y decir pandemia en el siglo XX mexicano. Ya es un título un poquito más conciso y ya quitamos un poquito. Luego los artículos tienen el problema, por artículos me refiero unos, tienden a asentar. Cuando digo asentar es así, aplanar. En cambio, cuando de entrada te ponen la idea principal, en vez de decir la pandemia, sino pandemia en México, bueno, ya entras de directo. Pero eso ya es una cuestión también personal en la forma de escribir. ¿Sí? Sí, continúo con una parte muy importante. Normalmente de esta corrección que yo estoy hablando, la hace el autor, quien escribió la obra. ¿Por qué?
porque él sabe de qué trata, él va a poner todas sus ideas. Pero tenemos por ahí una bendición y un problema. Una bendición porque existen correctores profesionales. En su gran mayoría son personas que se la saben de todas en las cuestiones ortográficas, en cuestiones de metáforas, de cuestiones de textos literarios, se la saben de todas, ¿sí? Y te van a indicar, les digo, en su gran mayoría, con justicia, que hagas algunos cambios, tanto en tus párrafos, en tus oraciones, tal vez inclusive en el título, en el cual mi consejo es no pelearse con ellos, sino si de plano ya no quieres cambiarlo, pues escucha lo que te están diciendo y ve si efectivamente haciendo esos cambios tu texto mejora. Eso es con los correctores profesionales. Y yo les decía al principio que es una bendición, pero también es una maldición, porque algunas veces hay algunos correctores que creen que ellos son los escritores y te quieren cambiar el texto a tal grado que prácticamente desaparece tu sintaxis o tu manera de expresarte. Todos nosotros tenemos un grupo de adjetivos que utilizamos con mucha frecuencia, nuestra forma de redactar, tal vez usamos frases simples y luego usamos una frase compleja y luego volvemos a usar una frase simple y tal vez ese es nuestro estilo de escribir. Y viene alguno de estos correctores profesionales que les digo que luego quieren modificar demasiado la obra y te dicen, no. Aquí esta oración simple me pones una oración compleja y luego otra oración compleja y luego otra oración compleja y ya no me pongas oración. No, ahí sí tienes que luchar porque se conserve tu sonido de lo que estás escribiendo. Porque lo que les interesa es leer al autor, no al corrector profesional, por muy bueno que sea. El corrector profesional, ya les dije, mi admiración por ellos, te hace ver errores que luego tú no ves y ellos los ven inmediatamente. Eso es una enorme ventaja, ¿no? Tener a estas personas. Inclusive nosotros en casa, en nuestras computadoras, tenemos un corrector profesional que claro, es una máquina, ¿no? Pero creo que hay un botón por ahí que lo aplanas y al menos en mi computadora me sale una serie de correcciones de tipo ortográfico o de conjugaciones de verbos o de puntuaciones, que para mí me parece una maravilla porque le vuelvo a aplanar y ahí me da 2 o 3 opciones y yo utilizo la que quiero o de plano ahí mismo en el pequeño recuadro que sale en mi computadora dice ignorar, ¿sí? Si no lo quiero poner, le aplano ignorar. Entonces, bueno, esto es algo con lo que se van ustedes a enfrentar si deciden ser escritores profesionales, ¿sí? Primero, el corregir tu texto, que tú como autor lo tienes que corregir. El otro, el corrector profesional, que les digo, en su gran mayoría son personas de buena fe que les van a ayudar bastante. Pero luego está ese pequeño problemita ahí de ese corrector que cree que es su obra y te quiere meter tanta tijera en tu obra que ya la obra ya no es tuya, es de él, ¿sí? Entonces ahí sí tendrás que defenderte un poco, defender tu obra. Bueno, continúo. ¿Ya tienes tu texto? Vas a hacer 2 cosas. Ya hiciste tú ahí unas correcciones y demás, lo que tú creías. Lo primero que vas a hacer es leer el texto en silencio. Lo lees. Ya, lo dejas ahí. Tal vez te paras y vas a guisar o tiendes tu cama o lavas un poco de ropa. Regresas y lo lees en voz alta. Que no haya música, que no haya el televisor prendido, ni nada.
que tú puedas escuchar, porque eso es importante, ¿sí? Y muchas veces ahí vas a darte cuenta, sobre todo luego, la falta de coherencia de nuestros textos. Eso es importante. Ahorita lo voy a mencionar un poquitito más adelante. Entonces, eso es importante. Leer primero en silencio y un poquitito más adelante leer en voz alta. ¿Para qué es esto? Para localizar errores. Ya cuando localizamos esos errores, vamos a subrayar en dónde están. Si es posible que algunas veces el problema tal vez está que hemos citado durante todo el texto, hemos estado hablando de él, o sea, la primera persona, él, y luego de repente por ahí pones una oración de tú deberás de hacer. ¿Qué pasó? En segunda persona, pues si ya tienes la primera persona, tienes que tener congruencia de cómo estás escribiendo. Y muchas veces es nada más un tú que se te fue por ahí, pero que es lo que yo llamo un tope. O sea, de esos como los que vemos cuando andamos manejando y ¡bum! Bueno, así sientes cuando estás leyendo. Ay, ¿qué pasó? Nada, pues es que estás hablando él, y de repente tú, no. Tienes que tener congruencia. Es un poco como los que, ¿se acuerdan? Les dije de los números. Y guárdenlo en mente. Hoy en día ya no lo hacen así, pero es una forma elegante de escribir. Del 0 al 9 se pone en letra. De ahí en adelante se pone la cifra. No hay problema. Pero del 0 al 9 se pone en letra. Háganlo así. Bueno, ya habiendo hecho esto, ya que subrayamos, pues vamos a tratar de corregir. Por ejemplo, puede haber problemas ortográficos. De repente descubrimos que escribimos vaca con B de burro. Sí, se nos van esos errores. No lo puedes creer. Sobre todo, les voy a decir, en nuestro idioma los problemas que más tenemos es con la SC, las letras que llevan H muda, las que llevan B grande, B chica, que son un verdadero quebradero de cabeza. Hay algunas, por ejemplo, las de V y B grande, no tienen tanto problema porque tienen reglas más específicas. Pero, por ejemplo, la S, C y la Z no tienen reglas muy específicas. Por ejemplo, no hay reglas precisas para poner S-I-O-N o C-I-O-N. No hay una regla específica. Sion, suenan igual. Pero las reglas que nos dan tienen tantas excepciones que realmente no son reglas. Entonces, es importante utilizar un diccionario. Voy a hacer una pequeña interrupción y ahorita regreso. Ya regresé, ya fui al baño. Bueno, estamos en la puntuación, que es muy importante también. Luego abusamos mucho de las comas. Fíjense si realmente son necesarias, ¿sí? No dejemos sin punto al final de las oraciones. Eso es muy importante. Las mayúsculas también. Tenemos que ayudar a nuestros lectores. Nuestros lectores se ayudan, son como nuestros signos. Yo sé que algunos de ustedes ya manejan. ¿Qué pasaría si no hubiera flechas de no dar la vuelta aquí, o vuelta en U prohibida, o continúe a lo largo, o hospital, no use el claxon? Que eso es un 0 a la izquierda. Yo he visto aquí frente a los hospitales gente tocando el claxon como locos. Bueno, pero esos signos de puntuación tienen esa utilidad de hacerle fácil el camino
a a nuestros lectores. Entonces hay que revisar nuestra ortografía, hay que revisar nuestras puntuaciones, mayúsculas, ¿sí? Mayúsculas y minúsculas, porque luego tendemos a poner mayúsculas donde no van mal las mayúsculas y ver si esa palabra en realidad va con minúscula. Seguimos con nuestras revisiones y en estas revisiones y en estas correcciones podemos encontrar que hay algunos párrafos, sobre todo en algún trabajo que es de cierta extensión, donde un párrafo notamos que tenemos 5, 6, 7 párrafos y los 6, 7 párrafos suenan igual. No me estoy refiriendo a la idea, no me estoy refiriendo a la idea. Me estoy refiriendo a cómo lo tenemos redactado, a cómo pusimos las oraciones. Este es igual a este, y este es igual a este, y este es igual a esto. Y es una monotonía terrible. ¿Qué pasó? ¿Ya echamos a perder todo el ensayo? No. Ahí podemos modificar nuestro párrafo. Recuerden, ya tenemos el párrafo. La idea está ahí. Tal vez lo más probable es que la primera oración es la idea principal. Bueno, a lo mejor podemos meter la idea principal en la segunda oración y poner la primera oración en el primer lugar. Hagan ese tipo de experimentos con lo que están ustedes escribiendo. Volteen su párrafo para enriquecer la forma de lo que están leyendo. Recuerden que esto es un ensayo literario, por lo tanto nos vamos a fijar cómo está escrito. Si fuera un artículo no me importaría, porque el artículo me va a informar. El reportaje me va a informar. Lo que me interesa es eso, no cómo está escrito. Mientras que acá en el ensayo literario sí tenemos interés en que aquello suene bonito. ¿Sí? Así entre comillas, bonito. Es decir, bien escrito. Bueno, eliminar palabras. Esto ya nosotros ya tuvimos alguna vez una lección completa. El algo y la cosa. Oye, ¿cómo te ha ido? Pues algo aprendí. No, ¿cómo que algo aprendí? Aprendí mucho, aprendí poco, no aprendí nada, pero no algo. ¿Sí? ¿Has visto qué bonito está la Laguna del Carpintero? Algo. Sí, ya vi la parte que está acá por la Naval. Qué bonito quedó. Bueno, eso ya es más preciso. Es la descripción. Recuerden, para eso aprendimos descripción. Y la cosa ni se diga. ¿Qué cosa crees tú que debemos hacer para esta cosa que vamos a hacer mañana? Bueno, casi nos podemos ir toda la vida nada más diciendo cosa, 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 cosa y cosa. Ojo, porque luego los escribimos en los ensayos. Y eso es de una pobreza literaria impresionante. Y luego yo tengo aquí también dos palabras que son particularmente peligrosas para cuando estamos escribiendo. Y son el qué y el para. Estas palabras, el qué y el para, muchas veces cuando abusamos de ellos, y por eso me gustan a mí las clases presenciales, porque ahí voy señalando todo eso. En un párrafo no hay una oración que no tenga más de 2 o 3 qués. Que, porque qué, y qué. Cuidado con eso. Eso es nada más enriquecer nuestra forma de escribir. Muchas veces volteando la oración, eliminas no uno, sino 2 qués y muchas veces hasta el qué. La otra palabra que tenemos que tener cuidado es el para. ¿Sí? Es para esto, es para lo otro, es para aquello, es para... No quiere decir que jamás las vuelvan a utilizar. Las van a utilizar.
porque para eso existen. Por alguna razón, alguien las inventó. Pero dosifíquenlas cuidadosamente. Otras palabras que tienen mucho problema son las que terminan en aba. Otras, las que terminan en sion. Sion, 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 sion. Y yo estaba, arribaba y comía. Elía también. Y yo comía sandía aquel día. Cuidado con eso. ¿Sí? No lo queremos en una prosa. Y recuerden, un ensayo es prosa. Bueno, continúo. Aquí donde pongo el apartado de eliminar, también puse metáforas. ¿Qué quiere decir? ¿Jamás debemos usar metáforas? No. De hecho, los ensayos muchas veces, sobre todo los literarios, se enriquecen con las metáforas. Pero si nosotros vamos a escribir un ensayo químico, un ensayo de ciencias biológicas, un ensayo de matemáticas, un ensayo de astronomía, yo desaconsejo las metáforas. ¿Sí? Las desaconsejo. Tal vez allá eventualmente en alguno de ellos, tal vez en el inicio podamos poner una metáfora ahí, pero en este tipo de ensayos que son de ciencias exactas, yo desaconsejo el uso de metáforas, francamente. En cambio, en el ensayo literario, pues sí, ahí ya desenvuelo y si quieren usar metáforas, no abusen tampoco, pero úsenlo ya con más libertad. Bueno, coherencia de ideas. ¿De qué trata nuestro ensayo? Pues mi ensayo trata sobre las enfermedades endémicas que existen en México. Y por ahí, por no sé qué razón, empezamos a hablar sobre la cocina vietnamita, porque se nos ocurrió que, bueno, muchas de las enfermedades vienen a través de la gastronomía y demás. Ojo con ello. Recuerden que nuestros ensayos son de ideas, es decir, hay ideas ahí. Y el meter una nueva idea tan fuerte como es la cocina vietnamita, que seguramente ha de ser deliciosa, pero que aquí no nos va a enriquecer en gran cosa el tema que estamos tratando. Entonces, muchas veces no se adornen tanto, ¿sí? Ahí voy a poner que yo conozco Chobrum. Chobrum es un palacio allá en Viena, hermosísimo, barroco, porque a lo mejor estás hablando de pintura barroca mexicana, y ahí es como el Palacio de Chobrum en Austria. Sí, ay, ya visitó Austria, ¿no? No, a nadie le interesa si ya visitaste Austria o no. Solamente que efectivamente estés hablando de una pintura que está aquí, que su contraparte está allí en el Palacio de Chobrum en Austria, pues entonces sí menciónalo. Pero nada más para mencionarlo como para adornarte, no, por favor no hagan eso. Sí, ya sabemos que son talentosos, ya sabemos que fueron a la escuela, seguramente ya cuando escribieron un ensayo ya fueron a la universidad y hasta tienen un título, un doctorado, ¿por qué no? Bueno, entonces hay que tener coherencia con nuestras ideas, ojo con eso. Luego, coherencia de verbos. Esto es importantísimo, la coherencia de verbos. ¿Cómo estamos manejando los tiempos de nuestro ensayo? ¿Cómo queremos esa coherencia de verbos? Si toda la vida estamos hablando en tiempo pasado, no quiere decir que no podemos usar el futuro, ni podemos usar el subjuntivo o todos estos otros tiempos. No, sí los podemos utilizar, pero hay que ser coherentes en la manera como los estamos utilizando. Porque luego confundimos a nuestro lector cuando estamos hablando en presente
Y el Museo de San Carlos está en la Ciudad de México y luego decimos, y sufrió un robo alguna vez. A ver, espérame tantito. ¿Acaban de robarlo? No, tendrás que poner ahí el tiempo y la fecha cuando fue robado y para justificar ese verbo de sufrió en tiempo pasado y no estar metiendo tiempos que no necesitas ahí. No todo el texto tiene que ser en un solo tiempo, porque también eso hace que nuestro texto sea sumamente aburrido. Pero hay que tener la coherencia. Si ya estábamos hablando sobre el Museo de San Carlos en el presente, ojo con ese meter ahí un pasado o alguna cosa que pueda confundir a nuestro lector. Creo que el ejemplo que di no fue muy bueno, pero creo que entienden lo que trato de decirles. Ojo con los pronombres también. ¿Sí? Ya había mencionado yo un poquito, es él, es tú, es yo. ¿De qué trata? ¿En qué persona estoy escribiendo? ¿Sí? ¿Lo está diciendo él? ¿Lo estás diciendo tú? ¿Lo estoy diciendo yo? Ojo con eso. Hay que tener coherencia con nuestros pronombres. No quiere decir que no podamos usar los tres pronombres estos que acabo de mencionar. Sí los podemos utilizar. Pero que quede bien claro en qué sentido están utilizados. Unidad del texto. Esto es importantísimo y me remite otra vez a la cocina vietnamita. Mi ensayo trata sobre la gastronomía de México. ¿Por qué voy a mencionar la cocina vietnamita? Bueno, es que en la cocina vietnamita se utiliza mucho la jícama y el plátano frito. Estoy inventando, esto no lo sé. Y entonces, bueno, sí, podemos hacer un paralelismo entre esto y cómo usamos la jícama acá en México y cómo usamos el plátano frito. Ahí sí hay una coherencia de ese texto. Pero nada más por mencionarlo, como que nuestro lector va a decir, ay, ¿qué pasó? ¿Por qué la cocina vietnamita? ¿De dónde salió? ¿Por qué la mencionas? ¿Sí? Entonces, eso ya no tiene coherencia. Pasar en limpio el texto. Ya, es decir, ya hiciste todos tus rayones, todos tus borrones, todos tus subrayados. Ahora sí, vamos a pasarlo en limpio. Vamos a pasarlo en limpio. Que quede nuestro título. Si tenemos un epígrafe, le ponemos el epígrafe. No siempre son necesarios los epígrafes. Que nuestros párrafos se vea que son párrafos. Algunos de ustedes luego me hacen esos chorizos ahí de oraciones y oraciones y oraciones y ¿dónde acaba este párrafo? Nunca acaba el párrafo porque no hay párrafos. No hay párrafos de ningún lado. ¿Sí? No, todos sabemos que un párrafo tiene una idea principal que se desarrolla, termina y ponemos un punto final y empieza el otro párrafo. Ya que tenemos todo esto, hay que leer nuevamente el texto, en silencio una vez y luego a viva voz. ¿Sí? Acuérdense lo que les dije, nada de sonido por todos lados, para que capten perfectamente lo que están oyendo con su voz. No es lo mismo leerlo en la hoja que oír la voz. No importa que tengan la voz gangosa y lo que no importa. Escuchen lo que están escribiendo. Ya estoy casi terminando. Si es necesario en esta segunda lectura, volver a corregir. Tal vez por ahí se te fue una vaca escrita con B de burro. Corrige. Ay, pero es que ya corregí 3 veces. Vuelve a corregir. Recuerda, ya soltando todo el texto a una revista, a un periódico, claro, allá van a tener sus propios correctores, pero se van a morir de risa que estés escribiendo vaca con B de burro. Bueno.
que tu texto vaya presentable. Y esto incluye numeración de páginas. Siempre pon, si tú quieres la primera que lleva el título, porque por llevar el título es obvio que es el principio, pero de ahí en adelante numera. Ayúdale a la persona que va a tener tu texto y lo va a publicar. Imagínate que a esa persona se le caen todas tus hojas, que fueron, no sé, 14. Ay, se le revuelven todas y ya no supo. Ay, pues creo que estás aquí. Y ves publicado tu ensayo y dices, oye, yo nunca dije esto. Jamás dije esto. Pues no, pues porque el otro ya metió la página 7 entre la página 2 y la 4. La metió ahí. Y la 3 que iba ahí, la metió al final, porque se le cayeron. En cambio, si están numeradas, él ya va a saber en dónde va el texto. Eso, normalmente los números que tú les vas a dar en tu hoja escrita, ellos no lo van a publicar. Eso no lo van a publicar ellos. Pero en cambio, por ellos me refiero al que va a hacer ya el terminado del libro, la revista, el periódico, en fin, lo que sea, ¿no? Pero hay que ayudarles. Y ya estoy terminando. Que nuestra presentación tipográfica sea la adecuada. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces queremos que publiquen 2 o 3 fotos, ¿sí? Pero no damos indicaciones. No damos indicaciones de ningún tipo. Nada más decimos ahí fotos para acompañar el ensayo fulano. No, pongan ustedes entre el párrafo 11 y 12, por favor, publicar esta foto. O en el mismo párrafo poner esta foto, de tal manera que sepan dónde van esas fotos y las personas que van a leer y también las que van a publicar te lo van a agradecer enormemente. Y con esto pues prácticamente terminamos lo que es la presentación de un ensayo. Cuando ya terminamos, que ya teníamos una semana con el ensayo, bueno, pues ya la terminamos, pero hay que corregirla y ahora sí, nos tomó tal vez otros 3 días, ya podemos presentar un trabajo digno de nosotros. Son pocos los escritores que escriben y no vuelven a corregir, son muy, muy pocos, muy pocos. Uno de los que hacía eso era Salvador Novo, el gran escritor mexicano. Él prácticamente nunca corregía. Lo que escribía era lo que dejaba. Pero bueno, estamos hablando de personas mucho, muy talentosas. Para nosotros, los seres humanos mortales, sí, hay que corregir. Espero que estos breves consejos les hayan servido para algo y nos vemos la próxima vez.